institución cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés, hoy presente y quien va a tener también una participación. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, estimadas senadoras, senadores, estimados diputados y diputados. Senador Casimiro Méndez Ortiz, yo le agradezco mucho la invitación a este foro, a este encuentro, porque creo que después de muchísimos años, por primera ocasión, el tema de San Andrés vuelve a ser una parte importante de la agenda y se empieza a discutir y se empieza a mencionar algo que prácticamente estaba enterrado en el debate, por lo menos legislativo. Quiero decirles que es cierto, yo fui presidente en turno cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés. La primera comisión de concordia y pacificación tenía una construcción en donde la presidencia era rotatoria mensualmente. La pretensión o el debate dentro de la comisión de concordia y pacificación no era ver quién era el presidente. Fue un ejercicio, me parece, muy importante de pluralidad, de construcción de acuerdos. Por azares de la vida me corresponde a mí ser el presidente en turno cuando se firman los acuerdos de San Andrés. Lo que hoy conocemos como los acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996, en donde la COCOPA firma como testigo los acuerdos a los que llegaron la delegación gubernamental y la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo que se conoce como los acuerdos de San Andrés es el tema, son los acuerdos del primer tema de la agenda pactada entre el gobierno y el ZLN. La agenda pactada entre ambas delegaciones incluía el tema de democracia y justicia. El primero era derechos y cultura indígena, el segundo, democracia y justicia, el tercero, bienestar y desarrollo, el cuarto, los derechos de la mujer, el quinto, la reconciliación en Chiapas, y el sexto, la firma de la paz. Cada uno de estos temas tenía un procedimiento que duraba 2 o 3 meses, no era simplemente llegar y sentarse en la mesa y acordar, era llevar propuestas, construir acuerdos, invitar a representantes de los pueblos, tanto de la delegación gubernamental como del ZLN, invitaron a dirigentes comunitarios de pueblos indígenas, invitaron a académicos, antropólogos, y lo que hoy conocemos como los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena fue el resultado de un largo proceso de discusión, de reflexión, de debate y de acuerdos. No fue una ocurrencia, y naturalmente fueron construidos al amparo de las instituciones de la República. No fue un acuerdo allá en una parte olvidada de nuestro país que tenía que ver solamente con lo que pasaba en ese núcleo. Tenía que ver con la vida del país. Cuando pasamos a discutir el segundo tema, democracia y justicia, los dirigentes de los partidos encapsularon el debate. Y lo que hoy está vigente en materia electoral fue lo que acordaron los partidos. La actitud de la parte gubernamental en los diálogos de San Andrés fue totalmente distinta al que asumieron en el debate del primer tema. La delegación gubernamental dejó de hablar, dejó de proponer, y los partidos definieron un mecanismo que hasta hoy está vigente, donde son las cúpulas partidarias las que determinan la conformación de los órganos electorales, de los magistrados, y es lo que tenemos, y que sobre todo en la parte de los pueblos indígenas esta parte ha sido excluida, y los pueblos que han tenido algún avance, un pequeño avance, como Ayutla de los Libres, Ochú, Cocherán, han tenido que batallar enormemente para lograr pequeñitos pasos en un mundo donde naturalmente en la democracia occidental el papel de los pueblos indígenas muchas veces ha resultado incómodo. Este pequeño avance al que señalaba Homero Adolfo Regino, en el sentido de
de que 13 distritos tuvieron que ser designados con la participación de los pueblos. Incluso eso no fue una discusión fácil, fue un debate complicado dentro del INE, y a regañadientes los partidos tuvieron que asumir una decisión de esta naturaleza. Pero volviendo a los acuerdos de San Andrés, una vez que lo que conocemos en materia de derechos y cultura indígena como acuerdos de San Andrés, y las partes, el gobierno federal y el STL, no se ponían de acuerdo en una iniciativa de ley, le pidieron a la Comisión de Concordia y Pacificación que elaborara una propuesta. Nosotros no la elaboramos de voto propio, la elaboramos por acuerdo de las partes, con los textos que habían firmado ellos. Y el compromiso entre todos, era difícil que alguien le metiera el pie o intentara ganar en la mesa lo que no había ganado en la negociación entre las partes. Lo que nosotros acordamos fue trasladar literalmente los textos que habían acordado las partes a una iniciativa de ley. Así ellos acordaron reconocer, por ejemplo, a las comunidades indígenas como entidades de derecho público. Así dice textualmente los acuerdos anteriores. Cuando esto lo trasladamos a la iniciativa de ley, la primera reacción, entregamos primero en forma paralela al gobierno federal y al STLN la iniciativa, el proyecto de ley que formulamos en la COCOPI. Estamos en San Cristóbal de las Casas. En aquel tiempo no había internet, por fax me acuerdo que lo mandamos a la gobernación, se lo entregamos al STLN. Nosotros pensábamos que la parte más complicada del debate iba a ser con el STLN, y resulta que 2 días después nos reunimos. La comandancia zapatista discutió con los asesores jurídicos y ellos dijeron, palabras más, palabras menos, que si bien es cierto esta iniciativa no incluía todos los aspectos a los que ellos aspiraban, creían que era un avance y que en función de lograr la construcción de un acuerdo de paz se allanaban a la iniciativa. Cuando nosotros tuvimos conocimiento de su aceptación, pues evidentemente al interior de la COCOPA había una gran alegría. Regresamos a México y lo primero que nos dice el secretario de Gobernación, Chofer, nos dice que hay algunas preocupaciones de carácter de técnica jurídica primero, que porque lo que estaba ahí expresado no contenía realmente aquellos aspectos que pudieran fortalecer la unidad de la nación. Nosotros nos sorprendimos porque anteriormente, 2 días antes, el propio secretario de Gobernación había dicho a don Luis H. Álvarez que aceptaba la iniciativa de ley en los mismos términos. Esa primera reacción ya que tenemos de parte del secretario de Gobernación nos genera una pequeña crisis de inicio dentro de la COCOPA y nuestra relación con la comandancia zapatista, y recurrimos a una segunda reunión ya con el presidente de la República, en donde él textualmente nos dice: esa iniciativa no pasa, porque incluso le enmienda la plana a Chaufet, señalándole, cuando Chaufet señala que había problemas de técnica jurídica, Cedillo dice: no, esa iniciativa no pasa, tú no dices las cosas en el norte como somos en el norte, ustedes los del altiplano, le dijo a él, dicen las cosas medias. No pasa porque esa unidad va a fragmentar la unidad nacional, balcaniza al país, y yo no voy a permitir ser el presidente que fragmente la unidad nacional. Fue un debate muy ríspido entre el presidente y nosotros, y fue la última vez que vimos al presidente. Y dijo: y si usted es presidente en esta iniciativa, yo la voy a descalificar públicamente. Pero su delegación afirmó, presidente. Pues sí, dijo, si yo hubiera sabido lo que iba a firmar mi delegación, le hubiera pedido que esperara 2 o 3 meses. Yo le dije: usted no es cualquier ciudadano, usted es el presidente de la República, y aquí en medio de esto están involucradas muchas vidas humanas. No hubo argumento que pudiera hacer que cambiara de postura. Pero esto nos llevó a nosotros a reflexionar profundamente dentro de la COCOPA y como parte
parte de la sociedad mexicana. Y la pregunta es, en realidad los acuerdos de San Andrés fracturaban la unidad nacional, en realidad ponían en riesgo o iban a fragmentar o iban a fortalecer el país. Evidentemente que no. Era un argumento o de técnica jurídica tampoco, ahorita lo voy a decir por qué. Porque el problema fundamental es que estaba en marcha un modelo de país en donde evidentemente el trabajo comunitario, la organización comunitaria, la construcción de acuerdos con actores con poder jurídico, político, social, pues naturalmente contrastaban con lo que iba a pasar. Después del... Salud. Atinadamente el STLN veía en el 94 las consecuencias que iba a traer el Tratado de Libre Comercio. Si bien es cierto, a los resultados que tenemos ha existido un incremento en el empleo en la industria automotriz de autopartes, lo cierto es que en el campo nos ha pegado fuertemente y hemos perdido más de 2 millones de empleos en el campo. Y el campo, ¿qué actividad se ha fortalecido en estos años? La industria minera. La industria minera, hasta el año de 1994 se había concesionado a este país 1 millón de hectáreas. En el sexenio Cedillo se concesiona otro 1 millón de hectáreas. En 6 años se entrega lo que se había entregado en más de 60 años. Después con Fox se entregan 8 millones de hectáreas. Con Calderón se entregan 24 millones de hectáreas. Incluso Calderón entrega más hectáreas que las que entregó el general Lázaro Cárdenas, a diferencia de que el general se las entregó a los campesinos y Calderón se las entrega a los mineros, principalmente mineros canadienses. Y eso agreguémosle que Calderón firma un convenio con Canadá que se llama para evitar la doble tributación del impuesto sobre la renta, avalado por el Senado, en donde se llevan el oro, la plata y además llevan los impuestos. O sea, la minería se ha convertido en una actividad no solamente de carácter económico que no le deja recursos al Estado o unas ganancias muy pequeñas, y se ha convertido en realidad en los espacios donde el Estado mexicano no está presente. Lo que ellos planteaban de que se procedería con las autonomías de los pueblos indígenas se ha generado, pero en las zonas donde tiene el control la minería. La Auditoría Superior de la Federación nos dice, pueden ustedes leer el último informe de ellos, que la información que nosotros tenemos como país en materia de producción minera, primero no es la información que proviene de la Secretaría de Economía. Tiene que la Secretaría de Economía no tiene las bitácoras donde se expresa con claridad qué es lo que estamos produciendo en materia minera. Así que los datos que tenemos son los datos que nos dan las empresas. En el año 2014, por ejemplo, nos dicen que el valor de la producción minera de este país fue 260,000 millones de pesos. Y los impuestos que en ese año dejaron en México son de 3,000 millones de pesos, que equivalen al 1.16% del valor de la producción que ellos dicen. También nos señala la Auditoría Superior que del 2000 al 2015 se entregaron 28,000 concesiones mineras, de las cuales solamente 287 tienen manifestación de impacto ambiental, por lo que el 99% de la minería está fuera de la norma, por lo menos en materia ambiental. Entonces, para este esquema de producción, y pongo solamente este ejemplo, naturalmente el hecho de que los pueblos pudieran tener en sus manos un mayor poder jurídico y político generaba un grave problema. Entonces los pueblos han recurrido al amparo, han recurrido con las normas que están vigentes ahorita a tratar de defender sus tierras y territorios. A lo largo y a lo ancho del país hay una gran cantidad de problemas derivados de esto, y por desgracia la minería ha venido a ser un componente adicional que ha venido a fortalecer la logística del crimen organizado. Ya no solamente es el trasiego de drogas lo que nos impacta negativamente, sino también este tipo de actividades paralelas del crimen organizado, en donde, por ejemplo, en el caso de Michoacán, no se puede explicar el incremento
del fortalecimiento del crimen organizado, sino es a partir de dos acciones que me parecen determinantes: la entrega ilegal del puerto Lázaro Cárdenas a los chinos en el periodo de Fox, y por otro lado la entrega de 1,5 millones de hectáreas a la minería, en donde esta se convirtió en una fuente importante al cobro de derecho de piso por un lado, y por otro a la producción ilegal, que tenía la capacidad de producir y meter en barcos una cantidad de 300.000 toneladas de hierro, que incluso fueron los que encontraron en el 2014 la Marina, cuando tomó el control de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Ya las habían embarcado para llevarlas ilegalmente hacia el oriente. Entonces, agreguen eso también que entregamos puertos y aeropuertos. El Estado mexicano, siendo estos puertos, por un lado, los aeropuertos eran de alguna manera un área que le entregaba una cantidad importante a Hacienda por derecho de uso aeroportuario. Ese derecho pasa a ser una tarifa de uso aeroportuario que hoy reciben los grupos privados que los tienen bajo su control. Sin embargo, si fuera grave el tema de los recursos, todavía es más grave que estos son espacios de seguridad nacional y que los administradores de nuestros puertos los nombran, por ejemplo el de Tijuana lo nombran en Madrid, el de Monterrey en París y el de Cancún en Copenhague. Entonces, los puertos y aeropuertos, al no estar controlados por el Estado, debilitan la acción del Estado para asumir las responsabilidades que la propia Constitución le señala. Y habría muchos otros elementos que podemos señalar como distintivos de un modelo de esta naturaleza, que estaban detrás de aquellos argumentos que pretendieron o han pretendido impedir la construcción de todo lo que el hermano Adolfo Arguino nos ha señalado. Creo que la exposición de él ha sido bastante didáctica, muy clara, y qué bueno que hacemos esta reunión en el Senado de la República. Por eso yo le agradezco al senador Casimiro la oportunidad de poder expresar esto, porque es aquí donde se tiene que discutir este tipo de cosas. No es un asunto solamente de normatividad jurídica ni de técnica jurídica, que también lo es. Sin embargo, yo quiero poner énfasis en esto que señala Adolfo, la reforma el apartado de la nueva Constitución de la Ciudad de México en materia indígena, que fue impugnada incluso por el gobierno federal, por la Procuraduría de la República, en el sentido que no había sido consultada, que me parece una completa hipocresía, porque cuando el gobierno federal no consulta a los pueblos, pone como argumento que en la consulta, para tratar de echar abajo la parte indígena de la Constitución de la Ciudad de México. A mí me alegró mucho el criterio de la Suprema Corte de Justicia, porque echa abajo todos los argumentos y toda la hipocresía que se utilizó durante del 96 a la fecha para intentar impugnar o para cuestionar aquella iniciativa que se construyó al amparo de los recuerdos San Andrés de la Risa. Sí, la propia Suprema Corte de Justicia dice con su resolución que fue una mentira la que se sostuvo durante todos estos años en ese momento. Si nosotros trasladamos lo que está en la Constitución de la Ciudad de México, en la nueva Constitución, al ámbito federal, indudablemente vamos a tener un gran avance. Pero para eso creo que sí será necesario construir y entender todo con ese espíritu de pluralidad que creo que tuvo la primera COCOPA, en donde no es una cuestión partidaria, es una cuestión de la nación. O sea, lo que ha fragmentado el país ha sido un modelo excluyente, un modelo que ha generado una enorme desigualdad social en el país, y que indudablemente tenemos que recuperar los niveles de gobernabilidad que le permitan la estabilidad necesaria a este país para su desarrollo. Hay un nuevo momento en la historia de México, hay un nuevo presidente con una gran autoridad moral,
el presidente le ha planteado al presidente Donald Trump una carta que me parece importante, donde le señala discutir 4 temas en forma paralela: el comercio, la seguridad, la migración y el desarrollo. Creo que esto debe ser también parte de la agenda del Senado de la República, porque mientras no arreglemos muchas cosas de forma bilateral, se va a estar reproduciendo muchos esquemas que hasta hoy no están impactando en nuestra vida. Les pongo un ejemplo claro. En 1981 el Congreso de Estados Unidos faculta al ejército de ese país a incorporarse a la guerra contra las drogas, hace 37 años. Los datos que tenemos ahora es que Estados Unidos tiene 27 millones de adictos, después de 37 años. Nos han introducido ilegalmente a México 25 millones de armas, la mayoría de Estados Unidos. Estados Unidos, en los estados que colindan con nosotros, tienen 2 tiendas de armas por cada kilómetro de frontera. Tienen 6.700 tiendas de armas en nuestra frontera. Hay una economía que oscila alrededor de entre los 25.000 y 40.000 millones de dólares anuales por concepto del tráfico de drogas que pasa por México. Con esa demanda que ellos tienen, indudablemente siempre habrá una demanda de esta naturaleza. Pero a ver, yo me pregunto, ¿por qué si la Primera Guerra Mundial duró 4 años, que fue tan cruenta, la Segunda duró 6 años y peor? Tenemos 37 años que Estados Unidos le declara la guerra a las drogas y no vemos en el horizonte alguna solución. Porque estoy convencido de una cosa: no ha habido guerra contra las drogas. Ha habido una guerra por el control del mercado de las drogas, y entre las patas nos han llevado a nosotros. Ellos ponen los adictos, el dinero, las armas, y nosotros ponemos los muertos. Se requiere un nuevo acuerdo binacional entre México y Estados Unidos para que cada quien, desde el ámbito de su competencia, realice las acciones correspondientes. Bueno, todo esto, y aquí concluyo porque tengo que terminar, lo que quiero decir son elementos que nos obligan a pensar en la necesidad, y que lo que está, la importancia del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, y teniendo hoy como nuevos insumos la Declaración de la ONU en materia de derechos indígenas y de la OEA en este mismo sentido, son instrumentos muy importantes que el Senado de la República puede y debe retomar para generar la estabilidad y la gobernabilidad que no solamente afecta a los pueblos, a la sociedad en su conjunto. La relación del Estado mexicano con los pueblos es una relación fundamental. Si esta no se arregla, no se va a arreglar en el país. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Los pueblos indígenas son el cimiento de este país. Es como si México fuera un edificio. Al edificio podemos ponerle todos los adornos que queramos, pero si el cimiento es endeble, es fuerte, todo lo que le pongamos arriba no va a prosperar, más tarde o más temprano va a caer. El cimiento de este país son los pueblos indígenas. Es la parte que le da fortaleza, que le da identidad, y que históricamente es la que nos ha formado, nos ha creado como nación y ha mantenido la unidad nacional. No es cierto, y que jamás un pueblo indígena haya querido separarse o fragmentar su sector, su región del país. Es una mentira. Ya explicó el compañero Adolfo, hay esos ejemplos y muchos otros del papel que han jugado nuestros pueblos en las gestas que han transcurrido por nuestro país. De mi parte es todo, y le agradezco mucho al senador Casimiro Valdés, y creo que la conformación de la Comisión de Concordia y Pacificación es una importante aportación de esta reunión, y que creo que puede ser un catalizador para ir allanando acuerdos que son necesarios para la estabilidad y la gobernabilidad de México. Muchísimas gracias.